¿Podría incidir, por ejemplo, las condiciones materiales de desarrollo que durante el correísmo fueron mejoradas a la mayor parte de la población? Veía las cifras también, cerca de 2 millones salieron de la pobreza, el tema de la crisis de energía eléctrica prácticamente no se la vivió, el último registro que se tiene de un corte de energía fue en el 2009 y desde allí hasta el 2023 vuelve a surgir el tema entre un sinnúmero de factores, el tema de la salud, de la educación, el tema, el tema vial también, entre otros factores. Quizás ese recuerdo nostálgico podría incidir para quizás superar ese techo electoral, o eso no estaría dentro de la discusión. Es que, o sea, yo creo que sí está dentro de la discusión, pero me parece que la gente que hace esa comparación y piensa que los 10 años de Rafael Correa fueron mejores, ya es parte de ese porcentaje entre 30 y 35%. O sea, me cuesta creer que haya gente que ahora, que no haya votado por Luisa González antes y que ahora lo esté pensando. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que hay gente que valora y piensa que el momento anterior fue mejor, evidentemente que sí, pero creo que ya es votos de la Revolución O Ciudadana. sea, ya es del voto O sea, ya duro. están ahí. Ya estuvieron antes y siguen estando. Por eso decía hace un momento, me cuesta creer que ahora estén en 25 y no en el 32, 34% histórico que han tenido en las últimas elecciones. Estas y otras interrogantes las vamos a analizar junto al doctor en ciencia política Santiago Basabe, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Santiago? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva. Hola, buenas tardes a la audiencia. Un gusto, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y para arrancar en materia, tomando en consideración la grave crisis de energía eléctrica, Santiago, ¿cómo interpretar lo que ha pasado en estos últimos años? Ecuador pasó de ser un país que vendía energía eléctrica a ser un país con racionamientos de energía de 10, 14 horas, incluso hasta 34 horas, como pasó en el Cantón Naranjal el año pasado. Bueno, el país, una de las características del país es la improvisación, independientemente de los gobiernos, independientemente de la línea política de quien esté al frente del Ejecutivo, fundamentalmente. Las políticas públicas de mediano a largo plazo prácticamente son inexistentes en el país. Y eso se demuestra en casos específicos, ¿no? Como el caso de la crisis energética, por ejemplo. Entonces creo que es una cuestión, insisto, de improvisación que es parte, independientemente del gobierno, de un problema estructural que tiene el país y que tiene que ver, entre otras cosas, no digo que sea la única, con la ausencia de gente capacitada y especializada en las distintas áreas y que esté en la conducción de esas áreas específicas. En este caso puede ser el sector eléctrico, pero esto se puede trasladar sin ningún problema a otros sectores económicos, a otros sectores de la sociedad en general. Se puede hablar de una improvisación, porque he revisado los planes maestros de electrificación 2016, el del 2018 y también el último, el del 2023, y en todos se hablaba de la importancia de crear nuevas fuentes de generación de energía eléctrica. ¿No será que hubo un plan desde un inicio para privatizar el sector, tal y como ya se envió una ley por parte del Ejecutivo, en la cual dice expresamente en el artículo 52 que será para la construcción, operación o mantenimiento de proyectos prioritarios del sector eléctrico? ¿No será que quisieron utilizar la técnica estándar de la privatización, como diría Noam Chomsky? No, no, porque la Constitución expresamente prohíbe la privatización. No es posible. Pero, claro, prohíbe la privatización, pero a través de la concesión sí va a pasar a manos privadas. Pero privatización y concesión son dos cosas distintas. Son cosas diametralmente distintas. Y la privatización en la Constitución del 2008, nos guste, no nos guste, independientemente de eso, está prohibida abiertamente. Y el tema de pasar a manos privadas a través de la concesión podría ser esa figura, y la intención de no haber invertido $1 en estos últimos 8 años en el sector eléctrico.
Ese es un tema de interpretar las decisiones de los actores y es difícil establecer eso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos reales para? Eventualmente puede ser eso, como podría ser otra posible explicación de las tantas que pueden existir, que tiene que ver con esto de falta de políticas de Estado, de falta de gente capacitada para la administración del Estado en los diferentes sectores. Hay una serie de posibles respuestas a lo que sucede. O sea, lo único cierto es el problema real que tiene ahora el país. La gente puede ver eso, puede ver que no tiene luz, puede sentir que no tiene luz. Las causas de eso pueden ser varias, ¿no? Y ahí es parte ya de lo que se debería hacer. Entiendo que hay cosas realizadas de investigación desarrollada en profundidad al respecto, no las conozco, pero asumo que quienes pueden tener una visión mucho más clara y técnica, sobre todo porque yo creo que este es un tema fundamentalmente técnico en el tema eléctrico, me refiero quienes conocen de ese tema a profundidad, las universidades, la gente preparada que tenemos en el país, porque sí las hay en ese sector, son los que pueden tener una visión un poco más clara de las causas reales por las que ahora llegamos a este estado en el que estamos, ¿no? Y en medio de esta coyuntura, en medio de esta crisis de energía eléctrica, ¿cree que se podría reconfigurar la contienda política? ¿Cree que le podría pasar factura a Daniel Noboa el habernos tenido con 10, 12 horas en oscuras en estas últimas semanas? Eso es lo que habrá que ver en las próximas semanas. Esa es una pregunta sin una respuesta específica de momento, más allá de posibles opiniones, ¿no? Una posible opinión podría ser, sí, le va a pasar factura y va a reducir la aceptación popular que tiene. La otra es, esto no va a generar ningún impacto. Yo asumo que el gobierno y desde otros sectores habrán o se estarán haciendo encuestas de opinión pública al respecto. Lo que se puede decir, eso sí, porque ya es un hecho, es que el gobierno tuvo dos decisiones importantes que uno pensaría en otro contexto, quizás que le hubieran reducido drásticamente la aceptación al presidente de la República. Me refiero específicamente a la eliminación del subsidio a las gasolinas, no al diésel, y el otro que fue el incremento de 2 puntos porcentuales en el IVA, ¿no? Esas son dos decisiones duras que debe asumir un gobierno cualquiera y que en general se pensaría o se esperaría que implique una reducción drástica de la aceptación popular, por un lado, y que esto vaya acompañado con movilizaciones desde diferentes sectores sociales. En el caso de este gobierno eso no sucedió en ninguno de los dos casos. Eh, Eventualmente se podría decir la aceptación popular de Noboa era mayor al inicio del gobierno, como me parece que sí, efectivamente era, en función de las diversas encuestas de opinión, que en eso me parece tienen cierto consenso, eh, pero esa popularidad se ha mantenido, tiene una popularidad relativamente alta para ser un gobierno de transición que está a poco tiempo, que ha afrontado estos dos hechos que he mencionado. Una lectura podría ser, si pasó eso y no hubo un descenso en la aceptación popular, quizás con los apagones suceda algo similar, que la aceptación del presidente se mantenga igual. Pero esa es una posibilidad, es una hipótesis. La otra es que tal vez estos hechos afectan a más sectores de la sociedad y sí implica o va a implicar una reducción en los números en aceptación del presidente de la República. Yo creo que hay que esperar a que se salga del bache más grueso, de la parte más gruesa de esta crisis, de cara a ver efectivamente si le afecta o no al presidente esto, porque si no le afecta, si la popularidad del presidente sigue igual luego de esto, que ya estaremos cerca de noviembre, prácticamente diciembre es un mes perdido en términos políticos, eso implicaría que el presidente va con opciones importantes a la primera vuelta electoral. Si pasa lo contrario, es decir, si esto desciende la popularidad de Noboa, seguramente ahí sí podríamos pensar en que el escenario político electoral podría reconfigurarse porque la pérdida de votos de Noboa seguramente se van a orientar a alguien, ¿no? No sabemos a quién. En medio Dudo de que sean este hacia la candidata de la Revolución Ciudadana, pero podría ser hacia cualquiera de los otros candidatos que están relativamente cerca a estos dos candidatos, me refiero a Noboa y a González, que al menos a juzgar por las encuestas de opinión pública son los dos que han sacado más espacio
más espacio en términos de aceptación popular, más distancia respecto a la larga lista que viene atrás. En medio de este concepto, en medio de este contexto, podría asemejarse a lo que pasó al final del gobierno de Guillermo Lasso, una caída libre en la aceptación popular de él, lo cual abrió el escenario político para que, no sé cómo catalogarlo, usted me podría orientar, quizás un outsider o para que cualquiera pueda llegar a disputar la segunda vuelta. O sea, el resultado eventualmente podría ser el mismo, pero me parece que Lazo, a diferencia de Noboa, venía en una caída pronunciada, o sea, desde antes de la muerte cruzada, ya hay un descenso importante de la popularidad del presidente Lazo. Hay movilizaciones ciudadanas de diferentes sectores. En cambio, en este gobierno me parece que no es tan marcado el descenso de la popularidad de Noboa. Eso por un lado, lo cual no quiere decir que eventualmente los dos terminen en los niveles de popularidad o Noboa termine en los niveles de popularidad de Lazo. Sí podría darse. Simplemente digo que la trayectoria que tenía Lazo me parece que es algo distinto. Pero sí podrían llegar a tener el mismo nivel de popularidad. Bajo, desde luego. La Y medida lo que otro que tomó, preguntabas o que comentabas era si esto implicaría la posibilidad de que un outsider pueda emerger. Y ahí, bueno, la primera gran discusión es qué mismo es un outsider, ¿no? Porque en general decimos un outsider es alguien que viene de fuera de la política, irrumpe y es candidato y gana. No necesariamente gana, irrumpe en la vida política electoral, no necesariamente gana. Y ahí no tienes a alguien que tenga, de los candidatos que tenga ese perfil. O sea, porque Topic no ha hecho vida política activa, pero ya fue candidato presidencial. O sea, no es alguien que ahora la gente le conoce, que está ahí por primera vez y que me llama la atención. Ya estuvo. Con un concepto súper estricto de outsider, no lo sería. De acuerdo a las encuestas, nuevamente, asumiendo la veracidad de las encuestas o la cercanía a la realidad de las encuestas, el siguiente podría ser eventualmente Henry Cucalón, que tampoco es un outsider, más bien Henry Cucalón es de los pocos políticos de fuste que tenemos, y cuando digo de fuste me refiero al hecho de haber tenido una trayectoria política, a eso me refiero con fuste, porque ha sido ministro, ha sido asambleísta, ha sido funcionario de la Procuraduría, claro, fue funcionario de la alcaldía de Guayaquil, tampoco sería un outsider. Y si seguimos bajando, Kronfle no cumple ese requisito por obvias razones, acaba de ser presidente de la Asamblea. Por ahí, los que serían un posible outsider, no sé en qué medida pueden crecer tanto, eh, sería Pedro Granja, eventualmente el señor Isa, que no ha tenido cargos de elección pública, no ha sido un candidato a cargos de elección popular, eh, pero no es una persona que nadie le conocía y que aparece ahora, ¿no? Pero ya, si es que consideramos por ausencia de cargos de elección popular, estaría el señor Isa, estaría Pedro Granja, pero nada más que aquello. Entonces, para cerrar la idea, yo creo que si es que se desploma como podría ser un escenario, efectivamente, sí podría ser, se desploma Novoa, hay la posibilidad de que otros candidatos puedan surgir y ocupar esos votos o tomar esos votos, pero no precisamente por una condición de outsiders, ¿no? Salvo eventualmente, vuelvo a repetir, el señor Isa o Pedro Granja. la medida que tomó Daniel Noboa, ¿cómo se podría calificar? Desesperada de dar 3 meses de energía gratuita a quienes no sobrepasen los 180 kilovatios hora, una medida prebendaria, justo estamos hablando en medio de un escenario electoral, una etapa preelectoral. ¿Cómo se podría catalogar esta medida si no se pudo ni siquiera solventar el tema de la energía eléctrica, como él había asegurado en campaña? Dijo que en 9 meses iba a resolver el tema de la crisis de energía eléctrica, pero no lo ha hecho, Santiago. Sabes que yo creo que ahí, y voy a volver a la pregunta de la coyuntura que planteas, pero pensando en una cuestión un poco más amplia, esta decisión.
del tema energético que planteas de los 3 meses exonerados del pago hasta ciertos kilovatios, si sacas esa decisión y pones otra decisión del mismo corte en otro presidente bajo estas condiciones, la raíz del problema no está ni en el presidente, cualquiera que sea, ni en la medida que la puedes calificar como electoral, en cual sea, en este caso es la energía, sino el problema de fondo está en que el diseño de la Constitución da paso a esto. Y me refiero al modelo este de la llamada muerte cruzada, ¿no? Que no es la definición que está en la Constitución, pero todas las personas la conocemos así mejor. Yo creo que esa es la raíz. Dicho de otra forma, cualquier presidente que llegue al cargo como consecuencia de una muerte cruzada y que tenga aspiraciones de terminar el periodo de su antecesor, cualquier nombre, independientemente de eso, y que tenga intención, decía, de ser el presidente, va a recurrir a este tipo de medidas para anclar su candidatura. Eso va a pasar ahora y mañana. Y no digo que no tenga responsabilidad el presidente del momento por las medidas que dicta el momento, pero creo que sí hay constitucionalmente incentivos a un comportamiento de este tipo de un presidente de transición. Y ahí reducir la posibilidad de este tipo de incentivos negativos a ese presidente cualquiera. Ahora es Noboa, pero mañana puede ser cualquiera, estando en un momento de transición, es discutir la viabilidad real de esto que tenemos como la famosa muerte cruzada. Claro, esto quizás no pasaría, y eso es lo que en algún momento señalé hace mucho tiempo, esto quizás no pasaría o pasaría menos si es que cuando hay un proceso de transición por muerte cruzada, quien llega a a la presidencia sea una persona que se asuma como un presidente, valga la redundancia, de transición, que va a estar el tiempo que falta para cumplir el periodo, que va a apaciguar el conflicto político que se ha generado para su llegada, porque por eso se da una muerte cruzada, y que va a entregar el poder a su sucesor y que va a garantizar básicamente unas elecciones limpias o medianamente limpias, medianamente competitivas. Eso no pasó en esta ocasión con Noboa. En Y el temo mucho que no pasará en caso de otras muertes cruzadas. Entonces, ya bajando al caso, sí, pues, o sea, es difícil no creer que son decisiones orientadas al proceso electoral de enero. Ahora bien, para pasar al tema de Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, Santiago, ¿podría llegar a superar Luisa González el techo electoral del correísmo? Yo creo que es difícil que supere el techo electoral del correísmo, que ha sido 32, 34% más o menos, pero también creo que es difícil que sea una candidata que pueda tener menos de eso. En algunas encuestas se dice que ahora parte con 25% más o menos de aceptación. Y a mí, pero esta es ya pura intuición, ¿no? Me cuesta creer que eso sea así, porque eso implicaría decir que la votación del correísmo en general, de la Revolución Ciudadana, sacando a González, porque sabemos que buena parte o casi toda esa votación es por la Revolución Ciudadana o por el expresidente Correa, decía, me cuesta creer que la votación de la Revolución Ciudadana de hace un poquito más de un año, en la elección en la que participa González y pierde con el presidente Noboa, se haya reducido en 7, 8 puntos porcentuales en un año. No veo muchas razones para creer eh, que se ha dado esa reducción. No son parte del gobierno central, tienen gobiernos seccionales, claro, quizás una lectura podría ser. Han perdido espacios en gobiernos seccionales que maneja la Revolución Ciudadana. Pienso en Quito, en Pichincha, en Guayas, en Guayaquil, en la provincia de Manabí, en la provincia de La Suay. Y quizás ahí han perdido espacio y eso se refleja en estos 6 o 7 puntos menos que tienen ahora. Es una posible lectura. Me cuesta más creer en esa posibilidad. Entonces yo creo que ese margen, ese porcentaje, 30, 32, 34% más o menos de la Revolución Ciudadana, es lo que tienen y creo que difícilmente podrían superar ese techo, al menos con la candidatura de González, que es la misma persona que estuvo hace un año, ¿no?
Y también es difícil creer por qué un año González podría crecer más de lo que ya tuvo hasta hace muy poquito en realidad, pues porque la elección fue hace muy pocos meses. ¿Podría incidir, por ejemplo, las condiciones materiales de desarrollo que durante el correísmo fueron mejoradas a la mayor parte de la población? Veía las cifras también, cerca de 2 millones salieron de la pobreza, el tema de la crisis de energía eléctrica prácticamente no se la vivió, el último registro que se tiene de un corte de energía fue en el 2009 y desde allí hasta el 2023 vuelve a surgir el tema entre un sinnúmero de factores, el tema de la salud, de la educación, el tema vial también, entre otros factores. Quizás ese recuerdo nostálgico podría incidir para quizás superar ese techo electoral, o eso no estaría dentro de la discusión. Es que, o sea, yo creo que sí está dentro de la discusión, pero me parece que la gente que hace esa comparación y piensa que los 10 años de Rafael Correa fueron mejores, ya es parte de ese porcentaje entre 30 y 35%. O sea, me cuesta creer que haya gente que ahora, que no haya votado por Luisa González antes y que ahora lo esté pensando. O sea, sí, yo estoy de acuerdo que hay gente que valora y piensa que el momento anterior fue mejor, evidentemente que sí, pero creo que ya es votos de la Revolución O Ciudadana. sea, ya es del voto O sea, ya duro. están ahí. Y estuvieron antes y siguen estando. Por eso decía hace un momento, me cuesta creer que ahora estén en 25 y no en el 32, 34% histórico que han tenido en las últimas elecciones. En torno a los demás candidatos, ¿cuál podría ser el tercero y el cuarto? De entrada, sabemos que todavía es muy temprano para analizar aquello, pero ¿cuál podría ser el tercero y el cuarto? Quizás Jan Topic, quizás Tillería, como le veía en una encuesta, o quienes podrían estar también dentro de la disputa de la contienda política. O sea, creo que Topic, al menos al día de hoy, parecería ser que el que está más cercano a los dos candidatos que despuntan, ¿no? A Noboa y a González. Eh, es un candidato un poco más conocido, ha generado algún espacio, tiene muchos recursos económicos para hacer campaña. Al momento creo que ese tercer lugar quedan pocas dudas de que es de Topic. Quizás del cuarto ya empezamos a discutir un poco más. Parecería ser que Cucalón podría acercarse a ese lugar con una distancia en términos porcentuales importantes, ¿no? O sea, entre el tercero y el cuarto parece que hay una distancia muy importante, igual que entre el tercero y el segundo y el primero. Posiblemente que crezca un poco más el expresidente de la Asamblea Cronfle. Seguramente habrá un crecimiento del señor Isa, seguramente el porcentaje del electorado indígena no es mayoritario en el Ecuador, pero es importante, 8 10%. Por ahí alguna sorpresa y que implique un crecimiento importante de Pedro Granja. eh, Quizás Rabascal en alguna medida. Me parece que es una candidatura que empezó con algunos espacios, pero que al final el partido con el que va no le ayuda, en realidad. Eh, pero más allá de esos, no veo mucho. Y sobre todo, veo que es muy difícil al día de hoy que alguno, cualquiera de estos candidatos, pueda disputarles esos dos espacios que serían eventualmente los de una segunda vuelta electoral a Noboa y González o a González y Noboa. En torno a Leonidas Issa, recordaba las elecciones previas al de la muerte cruzada, y ahí estuvo Yacu Pérez disputando inclusive la posibilidad de llegar a una segunda vuelta electoral cuando se enfrentaban entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo. En este caso, al ya tener nuevamente su candidato, tomando en consideración que las elecciones pasadas no tuvo candidato Pachacutic, y al estar unidos Pachacutic y Conalle trabajando en conjunto como el brazo político, en este caso Pachacutic de la Conalle, ¿podría llegar a repetirse esa votación o no sería tan alto el porcentaje que pueda llegar a tener Leonidas Issa como candidato a la presidencia? O sea, yo creo que es difícil que llegue a tener la votación de Yacu Pérez,
Porque creo que tras de Yacu Pérez estaba la CONAI efectivamente y toda la organización indígena del país que le apoyaba, pero también me parece que había un porcentaje, no sé exactamente cuál pudo haber sido, de gente que votaba más que por el movimiento indígena en sí, por la figura de Yacu Pérez, que era la que le motivaba a la gente. Y eso hace que sea una candidatura que casi llega a la segunda vuelta. Si es que no llegó, esa es otra discusión, porque recordará la audiencia que ahí hubo una disputa cerrada con Guillermo Lazo por pasar a la segunda vuelta. Y creo que Yacu Pérez generaba menos resistencia en algunos sectores del electorado de la que puede generar el señor Is. Entonces, que llegue con la misma fuerza de Yacu Pérez, me parece que va a ser un poco complicado, pero esto no implica decir que tendrá una votación importante, ¿no? La votación del movimiento indígena y de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, es un porcentaje importante, uno esperaría, creería que va a votar de forma disciplinada en favor de Leonidas Issa, y eso ya implica 6, 7% de la votación, a la que eventualmente se sumará gente no indígena, blanco mestiza, que vota siempre a Pachacutic, que vota siempre al movimiento indígena, independientemente de que sea Isa o que antes haya sido Yacu Pérez o cualquiera, que está siempre en esa línea, ¿no? Que es un votante leal o fiel, que no es mucho, creo, pero hay. Entonces, yo creo que va a crecer seguramente mucho más de lo que aparece ahora en las encuestas de opinión pública, Leonidas Issa, pero me parece que también tiene un techo y difícilmente eso le alcanzaría como para el nivel de estelaridad que tuvo Yacu Pérez, ¿no? Cerca de 20 puntos porcentuales en la primera vuelta. Para cerrar con el tema de los presidenciables y los más opcionados, ¿cuál podría ser la agenda de mayor discusión para todos los candidatos? Antes se hablaba del tema de la inseguridad. Ecuador el año pasado llegó a ser el quinto país más inseguro del mundo, ni siquiera de Latinoamérica. Y ahora estamos con el tema de los apagones. Posteriormente puede ser el tema de los combustibles, ya se está hablando de desabastecimientos, hay una pugna entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez, se les ha cerrado a algunas empresas de Aquiles Álvarez la posibilidad de distribuir el combustible y así hay algunas temáticas que parece que van tomando fuerza. Santiago, ¿cuál cree que serían las tres temáticas y en orden, ¿no? De lo que más van a hablar los candidatos, que es el sentir ciudadano, también de las preocupaciones que tiene en su día a día? Yo creo que el orden de las temáticas va a depender del momento electoral y del calendario. ¿A qué me refiero? El tema de la seguridad es el gran tema del país ahora, que como tú habrás visto y la audiencia habrá visto, por estas semanas se ha visto medio en segundo plano, porque la gente está sin luz y hablamos de la luz como es natural. Y seguramente el tema eléctrico seguirá siendo el tema fundamental, el tema central de la discusión y de la agenda de la opinión pública y también de los candidatos, mientras los cortes duren. Y cuando los cortes desaparezcan, así sea temporalmente, ahora mismo no sabemos cuándo, me parece que ahí volverá el tema de la seguridad a ser el tema fundamental y el tema central. Y yo creo que ahí va a depender qué se posiciona antes, depende del gobierno, básicamente, ¿no? Se depende cuándo el gobierno tome las decisiones orientadas a que los cortes se terminen o que sean más esporádicos. Porque el gobierno debe saber seguramente esto, ¿no? Que cuando esto pase, nuevamente el tema de la seguridad vuelve a ser el tema central. Y quizás lo que al gobierno le convendría, como pensando en el gobierno candidato, en el presidente candidato, es el tema de la seguridad, posicionarlo más, posicionarlo mejor que este del energético, porque el tema de la seguridad también nos afecta a todos, evidentemente que sí, pero quizás aún más palpable para cualquier ciudadano es no tener luz que la inseguridad. Los dos son del día a día, entiendo eso, pero creo que el de la luz es mucho más inmediato, mucho más cercano a diferentes sectores. Entonces,
yo creo que el gobierno, si es que puede tener una estrategia de tiempos con el tema de la eléctrico, si es que puede manipular eso, manipular en el sentido técnico me refiero, le convendrá que este tema quede relativamente superado máximo al mes de noviembre, para diciembre y enero centrar su campaña nuevamente en el tema de la seguridad, donde me parece tiene algo más de herramientas para poder generar respaldo ciudadano, respaldo popular e intentar que la gente entre diciembre y enero se olvide en alguna manera de lo que pasa al día de hoy con el tema energético. Entonces, yo creo que la prioridad va a ser una cuestión de tiempos. ¿Qué es lo que es más importante, la seguridad o la electricidad para el mes siguiente, para los días siguientes, si estamos ya casi a mitad del mes? Han sido las apreciaciones del doctor en ciencias políticas Santiago Basabe en torno a la contienda electoral.